el temor y el miedo muchas veces nos detienen, pero cuando hay fuego en el corazón, la persona no puede estar quieta, necesita desafiarse, necesita avanzar, necesita continuar, necesita seguir haciendo algo en pos de la visión de lo que Dios le ha entregado a su corazón. Y hoy quizás muchos de nosotros estamos en algunas áreas de nuestra vida con ese fuego que hace falta en el altar. Recalcar también que explicaba que acerca del altar no es la estructura de lo que nosotros vemos aquí, porque esto es un auditorio, son cosas físicas, pero la Biblia dice que el altar del Espíritu Santo somos cada uno de nosotros, que Él busca que seamos hallados sacrificios vivos para Él, un lugar donde Él pueda descansar, un lugar donde Él pueda derramarse e impactar el corazón de otras personas. Y es importante entonces entender que el altar no se llena con estructuras, sino se llena con entrega, se llena con sacrificio, se llena con cada acción que tú, aun cuando estás cansado, aun cuando no sientes la motivación, aun cuando te sientes fatigado o estresado, tú avanzas un poco más para seguir expandiendo ese evangelio de parte de Dios y que Dios te siga usando en aquello. Por eso este mensaje de acá, este mensaje que hoy vamos a compartir, tiene que ver con desafiarnos a nosotros a hacer el altar en el cual la gente pueda hallar una respuesta de parte de Dios. Porque también explicamos el mensaje anterior que Salomón levantó una oración antes de que el fuego descendiera. Y en su oración él decía: Señor, este lugar será por si alguien peca, encuentre respuesta en este lugar. Por si alguien entra en guerra, halle libertad en este lugar, halle victoria en este lugar. Salomón estaba desafiando el templo o estaba consagrando el templo para que sea un lugar donde Dios pueda usarlo, Dios pueda manifestarse, donde las naciones puedan llegar a ese lugar y conectarse con Él. Y una de las cosas más graves que pasa en la actualidad es que tenemos una generación muy cómoda en realidad. Y la generación que compartíamos también eso, que la generación que comienza en el 2000 para adelante es una generación que busca ganarse las cosas con el mínimo esfuerzo. No hay esfuerzo, no hay pasión, a veces simplemente buscan reconocimiento ligero, pero no hay acciones reales en el corazón que quieran provocar un cambio en la sociedad, que quieran provocar un cambio en su casa. Muchos de nosotros queremos ganarnos las cosas por merecimiento, pero no en realidad por esfuerzo, porque te hayas esforzado, porque hayas entregado ese tiempo, aquello, para que Dios pueda derramar ese poder sobre nuestra vida. Y entrando en ese punto acerca del mensaje, quiero leer este versículo en 2 de Crónicas 7:1, lo leímos la semana pasada, pero quiero volverlo a recalcar en esto. Cuando Salomón acabó de orar, dice la Biblia, descendió fuego del cielo. Es interesante ver que Salomón estaba en un escenario donde tenía un buen templo, donde tenía buenos músicos, donde tenía el arca de Dios en ese lugar, la había mandado a recuperar y tenerla ahí, donde tenía el sacrificio, ya la gente había traído ofrenda, había traído sacrificio en aquello, pero faltaba algo en ese altar, faltaba algo en eso. Y Salomón estaba en esa pregunta de decirte: algo falta en ese lugar, algo hace falta a la generación de este tiempo en el evangelio, porque muchos de nosotros venimos a la iglesia, oramos, a veces estamos aquí, traemos ofrenda, tratamos de buscar la presencia de Dios, o en medio de la oración a veces estamos conectados con una oración buscando la presencia de Dios, pero nos hace falta algo, nos hace falta fuego de parte de Dios, ese fuego que conecta el corazón, que enciende el corazón, ese fuego que Jeremías decía: hay algo dentro de mí que aun cuando yo me quiero alejar, eso me consume aún hasta los huesos y me obliga a continuar. Porque aunque tú hoy veas gente que está en un lugar, a veces lo ves hasta orando, es contraproducente, diría yo a veces, o es tan triste a veces ver muchas personas que comenzaron o parecían encendidas en un fuego y después de un tiempo están apagados en aquello. El fuego se apagó, se alejaron de Dios, vinieron las tormentas, vinieron los momentos difíciles, vinieron circunstancias que desafiaron su fe, y en ese momento es probada la verdadera naturaleza del fuego que arde en tu corazón. En ese momento es probado en realidad qué hay dentro de ti, qué está ardiendo realmente dentro de tu corazón.
Porque no se puede vivir un evangelio sin dolor, sin crítica, sin batalla, sin proceso. No se puede vivir. Jesús, cuando los miró a los discípulos, no les dijo: ok, les voy a entregar un evangelio en el cual ustedes todo va a estar cómodo, no van a tener problema, tendrán donde recostar su cabeza, tendrán una casa. No, Él los desafiaba y la gente venía con desespero porque había algo de parte de Jesús. Había un fuego en el corazón de Él, que cada vez que una persona tiene un fuego encendido, atrae multitudes. Porque el fuego es como cuando tú estás en una fogata. ¿Quién no se ha puesto a mirar una fogata alguna vez? Y tú enciendes una fogata y todo el mundo se queda viendo. Porque te atrae la belleza, no sé cómo explicarlo, lo impresionante que puede llegar a ser el fuego que tú ves en esa zarza, en esa fogata que tú armas. Y espiritualmente pasa lo mismo, porque muchos de nosotros a veces andamos tan frío que cuando encuentras a alguien apasionado por algo, tú te quieres conectar, algo te impresiona y tu mirada se vuelve hacia aquello, porque tú dices: veo fuego en ese lugar, quiero mirar por qué arde aquello, qué está pasando en ese lugar, te da una curiosidad en aquello. Y por eso es que Jesús les enseña a ellos, y Jesús se mantenía, encendido en ese fuego, en aquello, y desafía a una generación a no ser cómoda, sino a ser una generación de sacrificio, para que haya pasión en ellos, que haya sacrificio en el corazón, que haya sacrificio en sus acciones, para que Dios pueda hacer descender fuego sobre ellos. Cuando Jesús se encuentra, el otro día conversábamos con alguien y me hablaba acerca de la parábola de cuando el muchacho rico viene y se acerca a Jesús. Y el muchacho rico tenía todo, tenía un buen templo, porque él dice: he honrado a mis padres, he cumplido todos los mandamientos. O sea, él tenía todo en ese escenario. Tenía la ley de Jehová, porque la Biblia dice que en el arca estaba la autoridad de Dios, estaba la vara de Aarón, estaban las tablas de la ley. O sea, él cumplía las cosas que estaban ahí. Él decía: yo voy de tal tiempo a la oración. Y él se sentía digno de caminar con Jesús. Entonces le dice: Señor, tómame como un discípulo. Tómame como un discípulo, le dijo él. Y Jesús viene y se le acerca y le dice: ok, has hecho esto y esto, ok, vende todo y sígueme. Y en ese momento nos damos cuenta de una sola cosa: él tenía altar, él tenía la presencia o conocía la ley, él tenía el sacrificio porque había cumplido aquello, pero no tenía fuego en su corazón, porque le costaba entregar algo que el mismo Dios le había entregado a él. Le costaba. Por eso después Jesús dice que nadie que ponga la mano en el arado y mira hacia atrás es digno de seguirme. O sea, él le dijo que ese fuego que él tenía, o ese fuego que él creía que tenía encendido, no era un fuego que viene del cielo, porque el que viene del cielo mantiene encendido el corazón, te muestra que no es cómodo seguir a Jesús, que no es cómodo, pero que es lo mejor que puede pasar en nuestra vida en aquello. Él les dijo a muchos de ellos, le dijo: miren, ustedes tienen donde recostar su cabeza y de vez en cuando van a su casa, pero Jesús le dice: el Hijo del Hombre no tiene ni donde acostar su cabeza. O sea, te das cuenta que Jesús no promete un evangelio sin cruz, no promete un evangelio sin guerra, no promete un evangelio sin llagas, porque es imposible que tú puedas tener un evangelio que transforme si no está la cruz en ese lugar. Por eso Jesús no fue a morir a la cruz simplemente porque le dio la gana de ir a morir a la cruz. Es que sin esa cruz la transformación y la salvación no iba a llegar a nuestra vida. Jesús no promete un evangelio sin guerra, porque ¿cómo te va a llevar de victoria en victoria si no hay guerra? ¿Cómo ganas algo si no batallaste algo? Es esas guerras las que te van a llevar, dice la Biblia, de victoria en victoria. ¿Cómo vives un evangelio de sanidad, como un evangelio sano, si no hay llagas en ti? Porque Jesús dijo: por mis llagas fueron sanos. O sea, no se puede vivir un evangelio si no estás dispuesto a tomar la cruz. Mateo 16:24 le dijo: si alguno viene y quiere seguirme a mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Es que el evangelio de Jesús era un evangelio tan apasionado que él no les hablaba suavecito, porque eso no servía. Él les dijo: el fuego no se encienda así. No se puede encender un fuego haciendo las roquitas así. ¿Ustedes alguna vez han visto esos videos de ¿cómo se llaman esto? De los exploradores, cómo prenden el fuego en aquello. Cogen dos rocas y las frotan duro hasta que salga chispa de aquello. Porque si tú haces despacito, no sale nada ahí. Entonces, para que se prenda el fuego en ti,
Dios necesita volverte a ti, alguien no cómodo, sino alguien desafiado a creerle a Él. Porque es eso lo que va a encender el fuego, es eso lo que va a provocar en nosotros que mantengamos una vida conectada con Él, una vida desafiada con Él. La Biblia lo dijo, Jesús dijo, el reino de los cielos no es para gente cómoda, sino para gente valiente que lo arrebata, que lo toma por la fuerza, que toma esa promesa, que rescata su casa, que rescata a sus hijos, que va por su trabajo, que va por su empresa y dice, esto que Dios me prometió es mío. Es que no puede vivir una vida de comodidad porque muchos de nosotros queremos que venga la bendición sin desafiarnos a caminar en ese proceso de parte de Dios. Salomón estaba en ese escenario, veía mucho, tenía iglesia, tenía cantores, tenía ofrenda, pero en su corazón decía, lo tengo todo, pero todavía falta algo. Todavía faltaba algo en ese altar. Todavía faltaba algo que hiciera diferencia en todos los templos que existían en aquella actualidad. Que es que usted lo explicaba la semana pasada. Templos más hermosos existieron en ese tiempo. Más hermosos, los templos que habían en Grecia, en Atenea, en esos países, en esos lugares de aquellos. Esos templos eran mucho más hermosos, con piedras de mármol, oro también, esculturas muy hechas, porque de ahí nace toda la filosofía y toda la cultura o todo el arte. O sea, ellos eran expertos en eso. También tenían altares o también hacían arcas, porque asimismo para sus dioses levantaban lugares donde sacrificar y llevaban bueyes, y lo mismo había sacrificio, también había templo, también habían consagrado algo que representaba la deidad a la que ellos adoraban. Pero si había algo que no caía en esos lugares era fuego del cielo. Por eso que Salomón lo mira y dice, ok, este templo se parece a los demás, algo le falta a este lugar. Es que tu evangelio solamente se va a volver diferente cuando haya fuego en tu corazón, porque si no serás igual que el montón. Y quizás le ofenda, hoy ya venimos con fuego, ¿no? Quizás le ofenda la palabra montón, pero es que Jesús les dijo, ustedes no son como el mundo. Ustedes son la sal del mundo, ustedes son diferentes, le digo, ustedes no pertenecen a este mundo. O sea, Jesús los marcó y le dijo, ustedes no pueden ser común porque si entonces no son conmigo. Si ustedes quieren caminar de la misma manera que caminan los otros, no, entonces estamos mal. No me están siguiendo a mí, no sé a quién siguen, pero a mí no me están siguiendo. Porque para seguirlo a Jesús necesita salir del montón, necesita salir de la diferencia. Entonces, ¿cómo marca algo una diferencia? Porque cristianos aquí tenemos bastantes. Es más, muchos de nosotros fuimos ofendidos por algunos cristianos comunes, que vivieron en una apariencia nada más, pero sin un fuego de verdad que encendiera el corazón. Entonces, el problema ahí está, que la gente confunde, pero cuando existe alguien o cuando una iglesia se transforma en un lugar donde el fuego descienda, donde caiga aquello, eso marca una diferencia y la gente se apasiona y dice, yo quiero ir a ese lugar, yo quiero ir a ese lugar. Puede ser el lugar más feo estructuralmente. Ustedes han visto la iglesia en África, en esos lugares, allá no tienen pantallas LED. Allá no tienen butacas como nosotros. Muchos se sientan en un árbol cortado y ahí hacen los banquitos en aquello. Allá no tienen micrófono, el predicador habla como yo fuerte para que lo escuchen todos. Pero si hay algo que tiene esa gente allá, que se hace descender fuego. Sí hace descender fuego. Les enseña el evangelio con fuego y poder. Les enseña ese evangelio que quebranta maldiciones, que corta, que trae salvación real a sus vidas. Entonces ese fuego marca una diferencia en aquello. ¿Cómo entonces provocamos ese fuego en nuestro corazón? Segunda de Crónicas 7:1, comencé leyéndolo y la Biblia dice que antes que cayera el fuego, ¿qué hizo Salomón? Oró. Hay un libro que se llama, lo he dicho aquí también varias veces, ¿por qué no llega el avivamiento? Y en ese libro hay un capítulo dedicado a la oración y hay una frase que me encanta de ese libro que dice, la oración es la cenicienta de la iglesia, la más menospreciada, la menos ética o menos, ¿cómo podría decir? Glamurosa sería. La menos glamurosa porque cuando tú vas a orar, no hay glamour en la oración. ¿Qué glamour hay en arrodillarse? No hay glamour en la oración. ¿Qué glamour hay cuando estás orando con el corazón encendido y estás llorando? Si las mujeres cuando comienzan a llorar se tocan, aún en los matrimonios, dicen, no quiero llorar porque me veo fea. Entonces no hay glamour en orar. Porque ahí lloras, tus ojos se hinchan, tu cuerpo está doblegado en una posición muy vulnerable.
Estás orando a alguien que no ves y la gente, muchos hasta la toman de loco porque dice a las 5 de la madrugada ese muchacho orando ahí. ¿A quién le habla? No es glamurosa la oración, pero es la más necesaria en toda la iglesia. Es la más necesaria en todo aquello. Por eso, antes que descendiera el fuego, hubo oración, porque sin oración no hay respuesta del cielo, señores. La oración es lo que hace la conexión, que Dios abra la puerta del cielo y traiga el fuego y traiga la respuesta a lo que venimos buscando. Muchas veces podemos tener recurso, influencia, un gran ministerio, pero si hay algo que Dios busca desde el principio, no era eso. Era que el ser humano o nosotros, los hijos, tuviéramos una relación con Él. Porque desde el principio el diseño de Dios era establecer relación de la humanidad con el Padre. Entonces Él no andaba buscando templos cuando comenzó el Edén en el Génesis. No había templos, no había altares, no había ninguna de esas cosas, no había ni sacrificio, porque ahí lo que habían eran todo lo que Dios le había entregado a aquello. Pero ¿qué era lo que sí buscaba Él en ese lugar? ¿O por qué creó al ser humano, creó el templo, creó el Edén, creó aquel lugar? Porque Él anhelaba que el hombre caminara de la mano con Él. Y la oración es lo que nos conecta a aquello. Génesis explica todo aquello, el inicio de la creación. La intención de Dios para crearte a ti y a mí fue que camináramos juntamente con Él. Entonces la única manera que el fuego pueda descender y encienda el corazón es que tú ores. Si no oras, no tiene sentido. Elías, dice la Biblia, oró y cayó fuego del cielo. Moisés oró y el mar se abrió. Daniel oró y los leones se callaron. ¿Te das cuenta que la Biblia nos enseña una sola cosa? Históricamente, bíblicamente hablando, se demuestra que cada vez que el pueblo ora, el cielo responde. Y ahí es donde caemos entonces nosotros en nuestra comodidad. Tú estás esperando que alguien más ore por ti. El fuego va a caer sobre él, pero no va a caer sobre ti. Y te podrás quemar un poco, pero no es lo mismo mantenerse encendido con el fuego de Dios que quemarte un poco. Hablábamos acerca de la zarza, también uno de los mensajes, y les explicaba, ¿verdad?, que la zarza no se consumía, porque cuando el fuego de Dios cae sobre alguien, no lo consume. Hay la diferencia entre el fuego divino y el fuego que tú puedes provocarte nada más. Por eso entonces es importante entender que la oración es lo que hace que el cielo se abra y traiga respuesta a nuestra vida. No se puede esperar fuego sin oración. No puedes esperar tener un corazón apasionado si no te gusta orar, si no te metes a orar, si no buscas esa intimidad con Dios, porque es ahí donde se enciende tu corazón. El corazón de nosotros está apagado y apartado. La causa de nuestras debilidades, la misma naturaleza, dice la Biblia, pecaminosa de nosotros, nos alejó y nos apartó de Dios. Y el que es fuego es Dios. Entonces, si tú no estás cerca del fuego, ¿cómo estás? Frío. Por eso la única manera en que tú puedas volverte a encender es entrando en esa intimidad con Él. Es entrando en esa relación con Él. No se puede de otra manera. No hay estrategia. No podemos buscar un atajo para poder llegar al fuego de Dios si no es por medio de la oración. Aunque no te parezca glamurosa, aunque sea la menos coherente en momentos difíciles, porque a la naturaleza humana de nosotros la menos coherente. ¿Quién ora cuando tú necesitas comer? Solo aquel que se ha vuelto loco por Dios y le cree tanto a Él, que dice, no, necesito plata hoy, no tengo ahorita, voy a orarle a Dios para que me responda con un trabajo. No, nosotros salimos desesperados a buscar, sin buscar la aprobación de Dios ni el consejo de Él. La semana pasada le decía a los jóvenes, ¿quién ora cuando ya tiene 40 años y se quiere casar? Ya no oras tú ahí. Ya lo que te llega uno dice, Señor, esta es la respuesta tuya. Ya a los 40 años uno dice, ya Dios respondió. Ahí no quieres orar porque cuando tienes un problema, tienes una necesidad enfrente, solo aquel que de verdad le crea a Dios está dispuesto a hacer lo más incoherente humanamente en ese momento, doblegar sus rodillas, pedirle a Dios que le dé dirección, que le dé señal para poder hacer lo que es correcto. El resto que no tiene esa conciencia o que no está buscando aquella conexión, actúa con lo que tiene en el momento y ahí se mueve. Por eso terminamos a veces equivocándonos en muchas decisiones, porque no hay fuego en nuestro altar.
El origen del fuego, la Biblia dice que cuando estaba Levíticos 9:24, no, o en ese mismo capítulo, que el fuego salió del altar. Es que esto significa una sola cosa, que el fuego que valida lo que Dios hace no es humano, es celestial. Por eso se encuentra ese lugar solo en la oración, porque no hay método, estrategia, habilidad que pueda sustituir la manifestación de Dios. El fuego representa la aprobación divina, representa la presencia de Dios, representa la validación del cielo a lo que tú quieres hacer. Es que cuando Dios responde con fuego, tú tienes la aprobación de parte de Él. Cuando tu altar recibe pasión, recibe fuego, tú tienes aprobación. ¿Cómo tú sabes que esa relación va a... que me descargo a los jóvenes. ¿Cómo tú sabes que esa relación va a ser de Dios? Cuando hay fuego en tu relación. Y no fuego humano, ¿no? Fuego extraño. Hablo de fuego de parte de Dios, te apasiona, te conecta mucho más con Él, te conecta mucho más con tu propósito. Entonces tú puedes decir, aquí en esta relación hay fuego de parte de Dios, porque en vez de alejarme y quitarme tiempo en mi relación con Dios, me multiplicó el tiempo con Dios, me multiplicó mi oración con Dios. Es que cuando tú buscas verdaderamente el fuego de parte de Dios, entonces tú puedes saber que hay aprobación de parte de Él. Cuando el fuego de Él desciende, hay aprobación en aquello. Hay respuesta de parte de Él para nuestra vida. Pero cuando tú te mueves creyendo que es el fuego tuyo, que es el fuego de Dios, y tú, como decíamos, Eduardo dice, le tratas de doblar el brazo a Dios y quererlo sobornar a Dios, y querer encender un fuego extraño, dice la Biblia, que cuando, y esto es curioso, yo voy a explicar un punto más adelante, el fuego que se encendía en el altar, en ese lugar, dice la Biblia que comenzó con el fuego que Dios hizo descender. Y más adelante la responsabilidad de los sacerdotes era mantener ese fuego encendido. Porque donde se apagaba ese fuego, tenían que volver a clamar para que volviera a descender el fuego del cielo, porque si ellos prendían otro fuego, estaban prendiendo un fuego contrario y extraño a la presencia de Dios. Ese no era un fuego entonces de Él. Es que el fuego de parte de Él es lo que mantiene ese lugar perteneciendo a Él, siendo de Él. Porque si tú sacas el fuego de parte de Dios, todo lo que estaba ahí en ese altar, o todo lo que estaba ahí, cualquier ser humano lo podía conseguir. ¿Tú crees que la iglesia, entre más bonita está, representa que Dios está en ese lugar? Sí, la Biblia dice que por los frutos lo conoceréis. Pero eso lo puede hacer cualquiera. Tú puedes traer a alguien y traemos a alguien con plata y compramos una silla y ya está. Traemos a alguien que esté chueco y él viene y te da la plata y compramos. Y esto aquí, todo lo que tenemos aquí, que con esfuerzo y oración lo hemos conseguido. Hablando de la parte física, puede venir alguien como Kiko a querernos sacar pica y decir yo lo compro así de golpe. Entonces, ¿creeríamos que eso viene de parte de Dios? No. Porque las cosas no pueden reemplazar la presencia de Dios. Las cosas no pueden reemplazar la fe que se provocó en nosotros cuando alcanzamos algo, cuando creímos en Él, cuando vino la provisión de parte del cielo, aun cuando parecía que no se daba. Entonces te das cuenta que el fuego que viene de parte de Dios no solamente viene para mostrar algo externo, sino viene para mostrar algo interno. Porque si la iglesia es bonita por fuera, también tiene que ser bonita por dentro. Si el altar está bonito por fuera, también tiene que ser sincero por dentro. Tiene que saber perdonar, tiene que saber amar, tiene que saber abrazar la visión de parte de Dios. Tiene que saber entregarse en sacrificio a aquello. Entonces, ahí sí estaríamos hablando que hay fuego real en ese lugar de parte de Dios. Que hay encendido aquello. La Biblia aclara mucho que cuando Dios respondía con fuego. Cuando Elías oró, confrontó a los profetas y le dijo, ok, vamos a armar un altar, ustedes el suyo y yo el mío. Y el Dios que responda con fuego, ese es Dios. Dios verdadero. Hizo el lugar y la Biblia dice que manifestó aquello. Génesis 15, cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, Dios intervinió en aquel lugar y hizo un pacto con él. Y en capítulo Hechos 2,
Cuando hay el Pentecostés, la Biblia dice que el fuego, que vino un viento recio, y se repartieron lenguas como de fuego. Y uno más, cuando Juan el Bautista estaba bautizando, la gente le dijo, la verdad hoy los bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí los va a bautizar con fuego. Entonces, si tú estás caminando en esa verdad, es imposible que no haya fuego en ti. Porque Juan le dijo, yo lo bautizo con agua. Y está bien, porque esto es para arrepentimiento de pecado, yo lo bautizo con agua. Pero el que viene detrás de ustedes lo bautizará con fuego y poder. Es que si no hay fuego en ti, no va a haber poder, no va a haber manifestación, no va a haber respuesta de parte de Dios en nuestra vida. ¿Cómo puedes decir que caminas con Él y no hay pasión en tu corazón? Señores, es importante mantener esa pasión encendida en el corazón. Y no hablo de que de vez en cuando no te vas a sentir desanimado. ¿Quién no se ha desanimado alguna vez en su vida? Todo mundo se ha desanimado alguna vez en su vida. No hay alguien que pueda decir, me mantuve animoso todo el tiempo. Pero la Biblia sí habla que cuando el Espíritu está en nosotros, nos da una cosa, templanza y longanimidad. ¿Sabe qué significa templanza? Saber responder en medio de cualquier circunstancia de la misma manera. O sea, si la circunstancia es difícil, sé responder con fe. Si la circunstancia es fácil, sé responder con fe. Eso es templanza. Es saber responder, aun cuando estés enojado, tú sabes responder con sabiduría. Y cuando te sientes muy alegre y muy efusivo, aún así sabes responder con sabiduría. Porque ambos extremos pueden dañar nuestra vida. Cuando uno está muy alegre, a veces promete cosas que después no puedes cumplir. Está muy enojado o muy triste, uno quiere abandonar todo, soltar todo. Entonces, por eso la Biblia dice que el Espíritu del Señor nos da templanza y longanimidad. ¿Qué es longanimidad? Es mantener el ánimo en la misma circunstancia. ¿Por qué entonces dije hace un momento que todo el mundo nos desanimamos? Es que hay picos de ánimo en nosotros, ¿verdad? Hay momentos en el que nos sentimos al tope animados. Y hay momentos en los que nos vamos a caer. Y entonces, ¿qué es lo que nos demanda el Espíritu Santo? Mantener el mismo ánimo. Ahora, ¿qué es mantener el mismo ánimo? No tiene que ver con las emociones, tiene que ver con tus acciones. Porque tú puedes sentir, los que están casados acá, tú puedes sentir que hoy día no te levantaste amando a tu esposa. Pero si tú sabes que todos los días le haces el desayuno cuando te sientes muy enamorado, hoy día también le haces el desayuno aunque no te sientas que la amas como la amaste ayer. Entonces tú estás demostrando que tienes el mismo ánimo. Que tu corazón puede estar en ese momento disparado para arriba o para abajo, pero que tú mantienes haciendo lo que es correcto en el momento. Entonces, señores, la Biblia demanda aquello, que el fuego del cielo esté en nuestro corazón. Entonces dice la Biblia, como les explicaba, que Dios puede hacer descender fuego sobre nuestra vida. Si tú te metes a orar, si tú te metes a buscar, Dios va a encender el fuego en ti. Porque fue lo que hizo Salomón, estuvo el templo, nosotros somos templo del Espíritu Santo, está la presencia de Dios, la promesa ya hecha. Jesús lo dijo, con ustedes caminará el Espíritu Santo. Ya está la presencia con nosotros, caminando al lado de nosotros. Está el sacrificio, porque muchos de nosotros entregamos ofrenda, pero más allá está el sacrificio de Jesús. Ya está un sacrificio en ese lugar. ¿Qué le hace falta entonces a nuestra vida? Que descienda fuego. Pero ¿cómo va a ocurrir eso? Por nuestra oración. O sea, el escenario ya está preparado para todos nosotros. Lo que hace falta es que tú comiences a orar y te aseguro que Dios va a hacer encender fuego sobre tu vida. Va a encender pasión. Pero ¿cuál es la responsabilidad entonces de nosotros cuando Dios ha hecho descender fuego? Levítico 6, 12, 13 dice que el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará, lo que le decía hace un momento. Dios enciende el altar, Dios es responsable de encender tu altar, pero el de mantener el fuego encendido es responsabilidad de nosotros. ¿Qué le demandó a ellos que hicieran? Es que el sacerdote tenía que quitar la ceniza, poner leña nueva y cuidar el altar. Era la responsabilidad del sacerdote para que el fuego se mantuviera ardiendo. Alguna vez nosotros hemos hecho alguna barbacoa, ¿verdad? Un asadito, ¿verdad? Y cuando tú vas a hacer ese asado, que tú no utilizas la ceniza que está ahí, ¿qué hace uno? Primero saca toda la ceniza para poder poner el carbón nuevo y que el fuego se mantenga ardiendo bien.
a nosotros nos hace falta sacar la ceniza de fuegos extraños que hemos tenido. Porque hay fuegos que ardieron en nuestro corazón, que no eran los que venían de parte de Dios, y tu corazón está lleno de tantas cenizas. Las cenizas son lo que quedan después de que ardió algo. Estuviste muy enamorado de una persona que te decepcionó y quedó ceniza en tu corazón, herido ahí. Hay cenizas ahí que necesitas sacarlas, botarlas para poder poner ese amor nuevo que Dios quiere poner sobre tu vida. Tuviste decepciones, comenzaste apasionado con un fuego por una empresa o algo que querías hacer y el negocio no se dio como querías y quedaron cenizas en tu corazón porque se apagó después de aquello. Necesitas limpiar el altar, necesitas mantener para que se pueda encender. Entonces, ¿qué más necesita un lugar donde se va a mantener el fuego? Leña. La leña, ¿de dónde vienen las hojas? De los árboles, ¿verdad? Y su palabra es lo que va a mantener ese fuego encendido. ¿Con qué está escrita la Biblia? Con árboles, los árboles, la leña, aquello. No sé si me explica ahí la analogía media rara, dijo. Pero lo que quiero que entienda es que la analogía de la leña tiene que ver con la palabra de parte de Dios. Usted tiene que sacar la ceniza de las cosas viejas que hizo, del fuego extraño que tuvo, pero necesita poner nueva leña, y la nueva leña es la palabra de parte de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír su palabra. Ojo que esto es importante porque aclara algo, la fe viene por el oír. Ahora, tu fe depende de qué cantidad o qué tipo de leña le estás dando. Porque todos tenemos fe aquí. Todos. No hay alguien que diga que no tiene fe. Porque aún para las cosas negativas necesita fe. ¿Tú crees que te va a pasar algo malo? Necesitas fe. Porque tú dices, no, es que yo creo que me va a pasar esto. Así me va a suceder. Ya estás declarando ahí con fe que eso va a pasar. Por eso la Biblia dice, la fe viene por el oír, porque esas cosas se llenan de lo que tú oyes. De lo que tú te llenas, de la información que tienes en tu mente, en tu corazón. Eso provoca la fe que hoy tú manifiestas. Pero por eso él hace aclaración. Y dice, la fe viene por el oír, el oír su palabra. O sea, él le dice, ok, si ustedes quieren mantenerse en ese fuego, necesitan mi palabra para que la fe sea provocada en ustedes y el fuego se mantenga. Y lo otro, cuidar el altar. Ya lo dijimos hace un momento, el altar somos nosotros. Cuidar tu corazón, cuidar tu mente es muy importante para aquello. Porque si tú dejas que tu corazón se destruya y se lo entregas a cualquiera y lo hace pedazos, entonces tú estás desbaratando tu altar. Y donde no se ha quitado la ceniza, donde no hay leña, donde no está el altar, es imposible que el fuego se mantenga encendido. Por eso muchos de nosotros dejamos apagar nuestro fuego. Porque quizás tú te mantenías encendido y tú decías, wow, estoy conectado a aquello, pero nunca quitaste la ceniza de los fuegos extraños que tenías hacia atrás. Prendiste el nuevo fuego, quisiste prender un fuego de parte de Dios sin quitar la ceniza. ¿Qué va a pasar en aquello? La ceniza termina ahogando ese carbón, lo termina volviendo inútil. O lo limpiaste, pero nunca buscaste conocer mucho más de él. Yo les decía, ¿verdad?, que una de las cosas que hice cuando recién conocí la iglesia era ir a orar. Pero yo no solo iba a orar. Después que regresaba a mi casa, para los jóvenes o los que están acá, yo cogía mi teléfono y me ponía a leer. Y buscaba libros que me motivaran, y buscaba prédicas, me conocía algunos predicadores en ese tiempo. Y yo en la tarde estaba en mi cuarto, en vez de estar ocioso, sin hacer nada, jugando Free Fire, en ese momento yo me ponía a escuchar prédicas y anotaba. Ya no tengo esos libros, muchos de esos cuadernos se me perdieron. Pero cuadernos que yo tenía estaba lleno de puros apuntes, notas, prédicas, lo que sea que hubiera. Lo que me hablara Dios yo lo anotaba. Mi Facebook estaba lleno de aquello porque yo decía, nunca se me va a borrar del Messenger. Y yo enviaba palabras ahí. A veces estaba yendo a algún lugar y como no tenían que anotar, veía el Facebook y anotaba esa palabra. Para después, decía yo. A veces ya ni la buscaba, pero ahí la anotaba yo. Y no había algo que yo no buscara conocer más y por naturaleza soy curioso. Entonces, más curiosidad me daba saber qué quería Dios o qué hacía Dios en aquello. Y comencé a cuidar mi altar. Si hay algo que hice en estos 13, 14 años caminando al lado del apóstol y en Iglesia Inspira, fue cuidar mi corazón. Nunca me tomé nada personal. Cuando algo pasaba yo decía, Señor, vamos a hacerlo, vamos a ver qué pasa.
Cuando algo no me gustaba, sí, yo daba mi punto de vista, pero si yo veía que aún en medio de eso, mi rebeldía estaba, yo hacía una oración. Padre, tu palabra dice que si eso es de Dios dará fruto. Entonces yo decía, vamos a hacerlo, y si se da, sí fue tuyo. Y fui yo el que me equivoqué. Yo guardaba mi corazón, yo trataba de guardar siempre mi corazón. No digo que no me enojaba, había momentos en los que a veces hasta me iba a la casa enojado y aquello. Pero llegaba allá, yo clamaba de nuevo a Dios y le decía, Señor, yo estoy enojado, trae paz en mi corazón porque estoy enojado. Dame paz en mi corazón. Y buscaba a Dios para cuidar mi altar porque yo sabía que si mi corazón estaba dañado me iba. Muchos se fueron por eso, dañaron su corazón, se confundieron en su corazón. Confundieron las cosas, pensaban que le servían al hombre y no le servían a Dios. Confundieron su corazón entonces. No cuidaron el altar y por eso el fuego se apagó. Y ok, yo siempre digo, por eso recalco esto. La Biblia es clara, dice, por su fruto lo conoceréis. Si se hubieran ido y su fuego se hubiera mantenido encendido, yo le hubiera dicho, Señor, nos equivocamos, hicimos las cosas mal, algo estaba mal en aquello. Pero si el fuego se apagó cuando alguien se fue, entonces algo estuvo mal ahí. Por eso es importante que tú comprendas que tu fuego es el que tiene que mantenerse encendido. Tú eres el altar en el que Dios va a derramar esa gloria. Salomón tenía el templo, tenía el arca, tenía los sacerdotes, tenía el sacrificio, tenía un pueblo unido, pero le faltaba una sola cosa, fuego. Porque Dios no responde en los espectáculos, Dios responde donde hay un altar con sacrificio, donde se pueda encender aquel fuego. Y quiero terminar con esto, la historia, esto es un mensaje más largo, pero me nació en mi corazón hoy compartirlo. Segunda de Samuel 24, el capítulo completo, después usted lo puede leer, es muy interesante. Comienza con una acción. Primero, aparece David en el escenario, había una guerra. El bando contrario era muy intimidante. El bando contrario, segunda de Samuel 24, usted la puede leer después. Entonces David ya había venido de que muchas guerras Dios le había dado la victoria. Siempre Dios le había dado la victoria. Estuvo frente al gigante y la respuesta de David fue, por mano de Jehová yo tumbaré ese gigante. O sea, David tenía que entender una cosa, que él siempre tuvo la victoria por mano de Jehová. Pero en este escenario 24 él plantea algo. Dios no le dijo que hiciera eso y él hace algo por temor y miedo en su corazón. Censa al pueblo. Parece alguna acción inofensiva. Porque ¿qué tiene de malo? Es como que yo ahorita digo, bueno, vamos a contar todo el pueblo cuántos hay aquí. Porque nos vamos a desafiar algo, los voy a contar a todos. Voy a ver cuántos habemos aquí, creo que habemos 200, vamos a desafiarnos a un proceso, ok. Y entonces David cuenta cuántos hombres tenía, dice la Biblia que tenía como 10,000 hombres más o menos, algo así. Termina de contar y viene palabra de Jehová y le dice, así dice el Señor. Estoy parafraseando un poco, después te lo leo. Por causa de que dudaste de mí, elige 3 cosas te doy. ¿Con cuál de las 3 quiere que te castigue? Le digo. ¿Tú te imaginas ese escenario? David solo había contado la gente y viene Dios y le hace respuesta. Porque David no contó porque quería saber cuánto tenía. David contó con miedo y para saber si podía ganar la victoria por medio de su fuerza, por medio de lo que él podía hacer. Por eso él contó y dijo, quiero ver cuántos tengo para ver si podemos ganar esta guerra. Él no fue a clamar a Dios. Él fue y pensó con su fuerza podía encender un fuego, podía mantener esa victoria. Entonces David le dice aquello y Dios le dice, ok, dime tú, ¿cuál de las 3 quieres? Quiero leerlas porque son interesantes las 3 que Dios le da. Le dice, 3 años de hambre, 3 meses huyendo de tus enemigos o 3 días de peste sobre la tierra. O sea, ninguna buena. ¿Tú te imaginas que me pone 3 escenarios así? No, 3 años de hambre. 3 meses huyendo de mis enemigos. O sea, está bien unos días, pero 3 meses huyendo. O 3 días de peste sobre la nación. La respuesta de David fue sabia porque yo no hubiera elegido ninguna de las 3. Yo hubiera quedado en jaque. ¿O cuál de las 3? ¿Cómo le respondo al Señor en aquello? Y él le dio una respuesta muy sabia. Le dijo, Dios es justo, pero también es misericordioso. Y ya voy a explicar por qué él dice aquello. Y dice,
basta ahora, él le dijo, mejor es caer en las manos de Dios que en las manos de mis enemigos. Entonces, en otra palabra le estaba diciendo, hambre no quiero, lo demás no quiero, castígame tú como tú quieras, porque ninguna de las tres me gusta. Entonces Dios eligió, o Dios dijo, ok, vendrán 3 días de peste sobre él. Y comenzó, dice, a menguar la población que había. 700 hombres murieron en Israel en ese día, en esos 3 días. Y cuando ya estaba por llegar a Jerusalén, la Biblia dice que Dios dijo, basta, le dijo al ángel, basta ahora, detén tu mano. Y en ese momento, o sea, ojo, no dijo cesa aquí de aquello, todavía faltaba, pero le dijo, basta ahora, detén tu mano, porque David había hecho algo en ese momento. En su corazón estaba buscando a Dios, él no estuvo reclamándole al Señor, Señor, ¿por qué haces esto? Él estaba reconociendo que había cometido un error, que había querido confiar en sus fuerzas. Y le dijo, basta esto, detén tu mano, porque David ya estaba preparando algo en su corazón. Entonces dice que Dios se le acerca y le dice, ok, haré misericordia sobre ti, pero levanta un altar. En tal lugar, tal tierra, le dijo. Y lo curioso es que el dueño de esa tierra le quería entregar la parcela a David, porque obvio, imagínate si la peste está sobre todo Ecuador, y a ti te dicen, ok, si tú me das tu casa, aquí hacemos el altar y esto se levanta. Cualquiera que ya experimentó la peste, que ya experimentó la muerte, diría, ok, toma mi casa, haz lo que quieras. Porque así somos nosotros. Ya estoy entrando duro, Dios. Grupo de amistad, que como tú ya experimentaste, toma mi casa, haz el grupo de amistad. Así somos. Pero aquí viene la parte interesante. David le dijo, no me lo des. Yo te lo voy a comprar. Porque no le voy a dar a Jehová algo que no me cueste a mí. Yo te lo voy a comprar. Entonces dice que compró ese lugar. Y en ese lugar levantó un altar y cesó la peste. Pero aquí está lo interesante. ¿Por qué David dice esto? Dios es justo y misericordioso. El número 3 representa la misericordia de parte de Dios. Representa respuesta de parte de Dios. Desde el inicio, en el corazón de Dios, ya estaba el hacer misericordia con ese pueblo. No importa los errores que tú cometiste, lo que necesitas es arrepentirte. Y te aseguro que la misericordia de Él ya está lista, esperando que tú levantes el altar y le digas, Señor, aquí estoy, restáurame. Quiero volver a encender mi corazón, quiero volver a restaurar mi altar, quiero que vuelvas a encender el fuego en mí. Y te aseguro que Él va a responder con fuego. Entonces el escenario estaba ahí. Y David levantó un altar, pero la frase que David dijo es, no daré a Jehová nada que no me cueste. Porque había altar, había sacrificio, pero necesitaba entonces poner su corazón, su voluntad en ese lugar. Si él lo recibía gratis, Dios no le hubiera dado respuesta. Pero la respuesta de David fue sabia y le dijo, no le daré nada que no me cueste a él, porque si él me ha dado todo, ¿por qué yo le voy a negar algo que aún aquello, Dios me da la fuerza para entregarle? Entonces, señores, para cerrar este mensaje, un sacrificio verdadero cuesta, y donde hay juicio, siempre va a comenzar a fluir también la misericordia de Dios. Donde hay escasez, donde hay limitación, Dios está presto a traer una respuesta. Donde hay enfermedad, Dios está puesto a traer una sanidad. Lo que hace falta en nosotros es levantar el altar y que descienda el fuego de parte de Dios en nosotros. El fuego no es una responsabilidad tuya de que descienda, eso Dios lo va a hacer descender. Tu responsabilidad es cuidar el altar, es quitar la leña, es mantener la leña encendida o presta en ese lugar, tu corazón con una palabra de fe. Entonces el fuego va a descender sobre nosotros y veremos un verdadero avivamiento. ¿Quieres ver tu casa transformada? ¿Quieres ver a tus hijos caminando con Dios? ¿Quieres ver tu empresa prosperando? Pregúntate si está listo el altar ya hecho para que el fuego de Dios descienda. Y si tú dices, sí, yo voy a orar, yo ayuno, yo voy a buscar, traigo mi ofrenda, voy a aquello, entonces necesitas meterte con Dios en esa intimidad y decirle, Señor, aquí estoy, vamos a arreglar las cosas, mira mi corazón, prueba como dijo David, hazme ver que estoy haciendo mal, porque quizás confía en mi fuerza y por eso creí que yo lo podía hacer. Es necesario poder entender aquello. Corazón, el fuego cae, cuando el fuego cae, la gloria llena la casa y la misericordia de Dios cesa el juicio sobre nosotros.